el señor decano de la orden, el doctor Daniel Valderrama. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Francisco Tudela, señor doctor Javier Vargas Vargas, presidente de la Academia Peruana de Derecho, señor doctor Álvaro Chocaro Marina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor doctor Carlos Montoya Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, ex-decano de este ilustre colegio, señor doctor Eduardo Rada Polanco, vicedecano de la actual Junta Directiva, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores miembros del Servicio Diplomático de la República, señores abogados, público en general. El Colegio de Abogados de Lima considera un deber respaldar públicamente la brillante labor en materia de relaciones internacionales que viene desarrollando el canciller Francisco Tudela en circunstancias especiales. En el terreno del derecho existe una trilogía de fuerzas jurídicas compartidas por el derecho internacional público, el derecho constitucional y el derecho diplomático, los cuales deben recibir el apoyo de las ciencias auxiliares, principalmente el dominio de la historia nacional e internacional, la ciencia política y la literatura vinculada a la evolución de la diplomacia mundial. El ministro Tudela, miembro de nuestra orden, inscrito con el número 11.597, siguiendo la tradición de la Cancillería, exhibe estas cualidades de síntesis jurídica reconocidas internacionalmente. Nuestro país ha mantenido siempre una posición de vanguardia en lo que respecta a la solución pacífica y por medios jurídicos en las controversias internacionales. La primera actuación de la diplomacia peruana fue aquella del famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, convocada por Bolívar en 1825 y conocido como los Protocolos del Istmo. Si bien el Congreso, por el peso de los hechos, miraba cuál rostro dejar en dos direcciones, una orientada a la paz y la otra orientada a la guerra, en el discurso de instalación del presidente del Congreso de Panamá, el abogado limeño Manuel Lorenzo de Vidaurre, el 22 de junio de 1826, se fija la posición pacifista al decir: formemos un código de derecho que sea la admiración del mundo civilizado. Este Congreso terminó sus funciones el 15 de julio de 1826 con la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que planteaba la armonía y buena inteligencia entre los pueblos, la necesidad de cancelar los litigios mediante un procedimiento obligatorio, y lograr una ciudadanía americana única y prohibir el tráfico de esclavos, proclamando la seguridad y garantía del sistema democrático. En un artículo adicional, obra del abogado y miembro de la delegación, doctor Pérez de Tudela, antepasado de nuestro canciller, se recomienda la codificación del derecho internacional. No voy a referirme a los múltiples problemas internacionales del siglo XIX, en los que interviene el Perú a partir del nacimiento de las nuevas repúblicas americanas y los efectos que la doctrina de Monroe proclama para impedir el dominio extracontinental de los países colonizadores de 1823, el Congreso de Panamá de 1825 y 26, con grandes ideas y pocos concurrentes, o al problema del reconocimiento de los países independientes de América, o a los intentos de reconquista manifestado con la creación del imperio de Maximiliano en México, las medidas de fuerza militar de los países acreedores por la de los países colonizadores, etc. Todas estas situaciones fueron originando una legislación internacional especial en donde interviene activamente nuestra diplomacia,
manifestada por tratados y doctrinas. Tenemos la doctrina Calvo-Drago, que proclama la inadmisibilidad de la injerencia diplomática, y menos aún de la intervención armada para cobrar los derechos indemnizatorios de otros estados y sus súbditos, las guerras de reconquista, la guerra de secesión de los Estados Unidos, el poder acreedor de Europa y la necesidad de formar un bloque común de naciones americanas, acontecimientos que fueron creando la ideología de la comunidad de intereses económicos, culturales y sociales que darían nacimiento al ideal panamericanista. A iniciativa del secretario de Estado, señor Blaine, y que presidiera la primera conferencia panamericana en octubre de 1899-1890, se crea su órgano permanente, la Oficina Comercial con sede en Washington. El diario New York Tribune decía en su edición del 20 de abril de 1890, el Congreso ha terminado, pero la causa de la Unión ha comenzado. Siguieron muchas conferencias panamericanas en donde la diplomacia peruana destaca. La segunda conferencia se realiza en México 1901-1902. La tercera conferencia se realiza en Río de Janeiro 1906. La cuarta conferencia en Buenos Aires en 1910. La quinta conferencia prevista para 1915 no pudo realizarse al haber sobrevenido la Primera Guerra Mundial. Por aquellos años, 3 importantes estados americanos crearon la Unión ABC, que suponía una contramarcha a lo que se estaba estructurando en América por buscar alianzas extracontinentales. La quinta conferencia se realiza en Santiago, en época de posguerra, en marzo de 1923, y se plantea la reforma de la Unión Panamericana, cambiándose el vocativo por el de Liga Hemisférica, habiendo quedado la propuesta para estudio. La doctrina Gronda, canciller de Paraguay, para el arreglo pacífico de los conflictos entre países americanos. La sexta conferencia panamericana, La Habana, en enero de 1928, se orienta a la codificación de ciertas normas de derecho privado internacional, aprobando lo que se llamó el Código de Bustamante, en honor a aquel famoso jurista cubano, autor de esa obra. Al código se adhirieron 15 repúblicas americanas, entre ellas el Perú. Al sobrevenir la crisis del 29 como resultado de los inmensos gastos de guerra de los Estados Unidos, agravado por la tesis del no pago de sus acreedores por gastos e inversiones bélicas o por indemnizaciones de guerra, se fue mermando la economía de la gran nación hasta los acontecimientos conocidos como la crisis del 29, y que sumió en una anarquía económica grave a todos nuestros países al paralizarse su comercio, y lo que obligó a muchos de ellos a tener que declararse en quiebra financiera. La reconstrucción comienza en 1933 a partir del New Deal del presidente Roosevelt. La séptima conferencia, Montevideo 3 y 26 de diciembre de 1933, destacada el pacto antibélico de Saavedra Lamas y la política del buen vecino que llevaría Cordell Hull, se reconoció el principio de la no injerencia, sistema interamericano, motivo por el cual Estados Unidos abandona la ocupación de Haití. Roosevelt, al anunciar la derogatoria diplomática de la doctrina del presidente Wilson de no reconocer a los gobiernos surgidos por la vía revolucionaria, establece aquel principio internacional que está en plena vigencia, el de la no injerencia. La octava conferencia panamericana se celebra en Lima entre el 9 y el 27 de diciembre de 1938. En esta conferencia se aprueba la Declaración de los Principios de la Solidaridad de América, conocida con el nombre de Declaración de Lima, determinando que todas las consultas necesarias se llevarían a cabo en las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores convocados por cualesquiera de los gobiernos. Este procedimiento de consulta, aprobado en Lima, se aplica ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. La primera reunión de consulta es en Panamá, en septiembre de 1939, proclamándose la Declaración de Neutralidad de las Repúblicas Americanas, Declaración de Panamá.
que se tituló como el Frente de Neutralidad en el Hemisferio Occidental. El representante de Estados Unidos, Sumner Welles, crea la zona de seguridad de 300 millas de las costas del Pacífico y del Atlántico. La segunda reunión de consulta es en La Habana. ¿Se acuerdan? Ocupar las colonias de las potencias europeas en América y establecer las limitaciones al cuerpo diplomático fascistas y la ayuda mutua en caso de agresión a cualquier país americano. La tercera consulta tiene como escenario a Río de Janeiro, después del ataque a los Estados Unidos y su entrada a la guerra, creándose la Junta Interamericana de Defensa. Al concluir la Guerra Mundial de 1945, se firma el Acta de Chapultepec, que incluye los postulados de las conferencias panamericanas y las decisiones de las reuniones de consultas interamericanas, aprobándose la Carta Económica para las Américas. La novena Conferencia Panamericana se celebra en Bogotá marzo-abril de 1948 y en ella se extiende la partida de nacimiento de la Carta de Organización de los Estados Americanos, OEA. Continuar con esta relación de acontecimientos en los que interviene activamente la diplomacia peruana sería ingresar a un tema muy amplio, pero cabe recordar que quedó pendiente la propuesta del nuevo diálogo en la conferencia de Tlatelolco de 1974. Terminada la Guerra Fría, América y sus cancillerías refuerzan las medidas internacionales para que las naciones vivan en paz y prosperidad, labor que está realizando con gran éxito el canciller Tudela, razón por la cual esta ilustre institución, el Colegio de Abogados de Lima, más antigua que la República, por acuerdo unánime de su junta directiva e interpretando el sentir del gremio de abogados, tomó el acuerdo de condecorar al canciller Tudela con una alta presea Vicente Morales y Duárez, quien fuera ilustre abogado, fundador del Colegio de Abogados de Lima y que presidiera el Congreso Constituyente en Cádiz en 1812, la carta inicial del mundo hispanoamericano que recogía también de América los anteriores postulados constitucionales de la Carta de Virginia y de la Carta de los Estados Unidos, anticipándose así el ilustre abogado limeño don Vicente Morales y Duárez con gran visión a la unión de América y su apertura al mundo. Lo felicitamos, canciller Tudela, por su actual labor diplomática en favor de los grandes intereses del Perú y de los ideales por la paz. Gracias. Lectura del acuerdo de Junta Directiva del 9 de julio de 1996, a cargo del señor director secretario de la Orden, el doctor Gino Giancarli Ibarra. Parte pertinente del acta de Junta Directiva del 9 de julio de 1996. Orden del día. Vista la solicitud presentada por numerosos miembros de la Orden de conformidad con el reglamento correspondiente para otorgamiento de la condecoración Vicente Morales y Duárez, y estando a los fundamentos de orden institucional y atendiendo a los altos intereses de la defensa de la soberanía nacional, imponen como un deber de todos los peruanos y por ende a los abogados expresar el reconocimiento público a los miembros de la Orden que por méritos especiales o por actos propios en el ejercicio de la función que la nación les confía, comprometen la gratitud del colegio y son merecedoras, a juicio de la Junta Directiva, de tal distinción, conforme lo expresara el señor decano. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, considerando que el señor doctor Francisco Tudela Van Ruger Douglas tiene una distinguida trayectoria como abogado, entre otros merecimientos, y que actualmente, en su calidad de Ministro de las Relaciones Exteriores y Canciller de la República, viene asumiendo una calificada gestión internacional
en defensa de los intereses del país, que su firme y resuelta acción diplomática expresa no solamente su profunda vocación de servicio al Perú, sino que refleja al mismo tiempo el sentimiento de la posición patriótica de los miembros de la Orden y de la ciudadanía en general, que es deber del Colegio de Abogados de Lima expresar este reconocimiento concediéndole la distinción que su investidura y alta responsabilidad ameritan, de conformidad con el reglamento correspondiente. Acuerda, por unanimidad, primero, conceder al señor doctor Francisco Tudela Van Brugel Douglas, Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República, la condecoración Vicente Morales y Duárez, por los fundamentos y merecimientos anteriormente expresados. Segundo, esta alta distinción le será impuesta en ceremonia solemne que tendrá lugar el día 25 de julio del año en curso, en el auditorio José León Barandiarán, encomendándose el discurso de orden al señor decano. Señoras y señores, acto de exposición de la condecoración Vicente Morales y Duárez al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República, doctor Francisco Tudela Van Brugel Douglas. Señoras y señores, la palabra del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Francisco Tudela. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Vladimir Paz Navarra, autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático presentes, asistentes. Yo me siento especialmente honrado por haber recibido la medalla Vicente Morales Duárez del Colegio de Abogados de Lima. Es importante señalar que el fundador o uno de los fundadores del Colegio de Abogados de Lima tuvo una participación destacadísima en las Cortes de Cádiz en 1812, en momentos en los cuales el emperador de los franceses invadía España y en momentos en los cuales un nuevo credo se extendía por el mundo. Es justamente un nuevo credo que ha establecido como principio esencial del gobierno de los estados el imperio de la ley y el imperio del derecho. Y es este credo democrático basado en el liberalismo nacido del siglo de la Ilustración, el que también ha insuflado su espíritu al derecho internacional y el que ha sido la guía de la conducta del Perú desde la independencia. En ese sentido, todos los actos que el Perú ha emprendido a lo largo de su historia republicana han sido actos que siempre han estado impregnados de un sentido jurídico y de una corrección frente a las normas del derecho internacional. En ese sentido, debemos comprender que el día de hoy, con sus dificultades, nos ofrece retos que también deben resolverse dentro de la misma línea, buscando la concordia americana, buscando la salvaguarda de los intereses del país y haciendo compatibles esos intereses nacionales con los intereses de la comunidad hemisférica y con los intereses de la comunidad internacional. No es una tarea fácil. A nadie escapa que en América existen aún asuntos pendientes de diverso índole que afectan las relaciones entre los estados americanos. A nadie escapa que el Perú en los últimos años
se ha visto envuelto en un proceso delicado que tiene que ver con sus fronteras. Y sin embargo es justamente este el momento de reafirmar que el único modo de afrontar estos problemas y el único modo de construir la estabilidad continental y al mismo tiempo de defender los intereses nacionales descansa esencialmente sobre el respeto de la ley, sobre el derecho y sobre el derecho internacional. Es solamente a partir de una comprensión de que un mundo basado en normas es un mundo predecible que puede desarrollarse una política internacional coherente y una política internacional ilustrada y lúcida. Es solamente comprendiendo que mediante el respeto de los tratados, de los acuerdos entre los estados, la paz del hemisferio y la paz del mundo se mantiene. Hemos visto en otras latitudes, y esto es para mí una prueba de la excelencia y de la calidad de América, con todos los defectos que América puede tener, hemos visto en otros hemisferios, en otras latitudes, conflictos feroces en los cuales personas se han enfrentado con diferencias étnicas o se han enfrentado con diferencias religiosas. Sin embargo, eso no ocurre en América. América tiene una estructura homogénea y tiene unas bases comunes que hacen que estos extremos no puedan ocurrir. Y esas bases comunes hacen que la revisión fundamentalista de los actos jurídicos de los estados, su impugnación en base a mitos raciales, mitos religiosos o mitos geográficos, no tenga lugar entre nosotros. Yo creo que el empeño que nos debe de alguna manera impulsar en los años que van a venir como Estado Nacional es el empeño de la defensa del derecho y de la comprensión que es a través de la defensa del derecho que se podrán solucionar los desacuerdos o problemas que podamos tener con otros estados y que aquellos que nos asisten en la solución de estos problemas podrán también cumplir el rol que el derecho les asigna, que es un rol que va más allá de un rol puramente político o de un rol inspirado únicamente en sentimientos pragmáticos de experiencia política. En ese sentido, yo agradezco al Colegio de Abogados de Lima por haberme dado esta condecoración. Yo quiero hacer extensiva esta condecoración, a pesar de que muchos no son abogados, a todas las personas que trabajan conmigo y sin las cuales sería imposible hacer lo que se está haciendo, y al mismo tiempo reafirmar la fe de la Cancillería y la fe del país en los principios que deben guiar la conducta de todo Estado civilizado y que descansan esencialmente en la libertad de sus ciudadanos, en la defensa de la libertad de sus ciudadanos y en el respeto a las leyes de la República. Muchas gracias. Señoras y señores, con las palabras del señor ministro a terminar esta ceremonia, les agradecemos su concurrencia y los invitamos a departir un vino del no que se servirá en las celebraciones del Club de la Paz. Gracias. Buenas noches.